Bueno, hoy en nuestra sección, miren qué bonitos, ya son conocidos estos corazones, divinos, divinos, pero obviamente, como siempre comento, algún tips de aquí de Hablemos de Magia, diferente y cambiamos un poquito el clásico clásico, como por ejemplo haciendo un borde y dándole otra vista. Y obviamente siempre hay gente que está aprendiendo y estos corazoncitos todavía no lo saben hacer. Y ya hemos hecho varios en forma de espiral, distintas flores, circulares, miren qué bonitas. Bueno, acá les comentamos un tips más para hacer estas bellezas que las podemos emplear en un montón, infinidad de proyectos para colgar, para aplicar en ropitas de bebé, para aplicar en almohadones. Bueno, cada uno le dará un destino seguro para levantar el trabajo que tengamos o lo que queramos decorar. Miren lo que son, divinos, divinos, divinos estos corazones que ya son todo un clásico. Bueno, el material, el que más les guste, miren, acá tenemos hilo de algodón, finito, finito, puede ser más grueso, un cashmirón de verano, una lana acrílica gruesita de 2-3 milímetros. Esta también es gruesita, una lana bien gordita. Aquí está la finita tejida doble. Bueno, el material, el que a ustedes más les guste y según también en dónde lo vamos a destinar a este corazoncito. Algunos marcadores de estos si quieren, algún alfiler de gancho, un ganchito, un clip de papel, cualquier cosita que nos sirva para marcar si es necesario, si es que lo necesitan. Las agujas obviamente la van a adecuar al estilo que ustedes tengan para tejer y también el material que vayan a tejer. Esta es una lana de 2 milímetros aproximadamente, como para, no quise hacerlo bien finito para que se pueda apreciar un poco mejor. Tampoco tan grueso porque yo no sé, a mi gusto, también depende de dónde lo van a destinar, pero a mi gusto, tejiendo una lana muy gruesa queda como un poco tosco, pero bueno, depende del gusto de cada uno y también dónde lo vayamos a aplicar a este precioso corazoncito. Yo aquí tengo una aguja de 4 ceros, de las de acero. Y la lana ya les expliqué, unos 2 milímetros aproximadamente. Y vamos a tejer un anillito deslizado, un nudo deslizado, un anillo mágico. Ahí, una cadenita, retiro el dedo y vamos a tejer dentro de este anillo varetas. Entonces levanto 1, 2, 3 cadenitas para darle la altura de mi primer vareta y voy a tejer 11 varetas más. Ahí vamos a ir llenando este anillito con un total de 12 varetas. Tengo mis 12 varetas, voy a cerrar este anillo tirando de esta colita, bien ajustadito, bien cerrado. Luego vamos a la vamos a pasar por dentro, vamos a hacer un nudito. Y vamos a cerrar esta hilera, vamos a buscar esas 3 cadenitas iniciales. 1, 2, 3, aquí tengo mi tercer cadenita, entonces voy a pinchar y hacer un punto deslizado y acá me voy a detener un poquito porque quiero contarles algo. Cuando yo cierro con un punto deslizado, por lo general en todos mis tejidos, salvo que el tejido pida otra cosa, mi punto, este último punto, queda sobre las cadenitas, o sea que este que está aquí pertenece a esta vareta. Entonces, esto es lo que vamos a tener en cuenta. Si empezamos a contar, contamos desde aquí, tenemos las 12 varetas y es lo que tenemos que divisar. Entonces, acá es donde yo voy a poner una marca, si es que lo necesito, porque quiero saber cuál es el primer puntito y no lo vamos a perder porque en este corazón vamos a tejer con las 2 hebras de esta cadenita superior que se forma con cada punto. Si ustedes ven, acá tenemos una hebra y de este lado tenemos la otra. Entonces, primero vamos a tejer con la hebra superior, o sea que vamos a tejer tomando los puntos desde esta hebra. Y en la segunda hilera vamos a tomar los puntos desde esta hilera, desde esta hebrita de acá, ¿ven? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Acá yo ya estoy ubicada
en el primer punto, o sea que desde aquí voy a nacer con 3 cadenitas. Pero yo marqué mi hebra de abajo para la próxima hilera, ¿sí? Esto es muy bueno marcarlo para quien no se da cuenta o que todavía no está muy empapado con el crochet y no perder esos puntitos. Entonces está bueno marcarlo con lo que sea. Puede ser un pedacito de lana, con algo ustedes marcan ese puntito, así no lo pierden cuando damos toda la vuelta. Entonces acá mismo levanto 3 cadenitas. Entonces yo ya tengo mi primer vareta. Voy a tomar la lazada y voy a sujetar el punto, como les comentaba recién, desde esta hebrita de adelante. ¿Ven? Ahí. Y vamos a tejer vareta por vareta. No vamos a hacer aumento. Ahí. Siempre vamos a sujetar esta hebra que está por encima. ¿Ven? O por delante. Ahí. Sí, igual de todas maneras vamos a contar los puntos. Nos tenemos que encontrar con 12 puntos porque yo acá no estoy haciendo aumento. Ahí. Y contamos. Yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta obtener las 12 varetitas y ya les cuento cómo seguimos. Tengo mis 12 varetitas y ahora voy a comenzar a tejer. Voy a estirar un poquito así les muestro. En estas hebras, ¿ven? En la parte de atrás de la cabecita de la vareta. Usamos las de adelante, ahora vamos a usar las de atrás. Por eso yo aquí marqué, si ustedes ven, estas son las 3 cadenitas del lado del revés de la primera vareta. Y yo acá marqué dónde tengo que pinchar. ¿Ven? Si ustedes son principiantes y no marcan esto, luego al girar no sabemos, cuando todavía no conocemos bien el tejido, dónde tendríamos que pinchar. Bueno, la mejor manera es marcarlo de alguna manera con algo que tengamos, un ganchito, un marcador de estos, y no vamos a perder ese punto. Entonces, ahora vamos a tejer sobre ese punto. Retiro el marcador y voy a tejer aumentos. En este punto voy a tejer 2 varetas. Ahí tejo 1 y 2 en el mismo espacio. Si queremos, nuevamente volvemos a dejar el marcador para saber cuál era el inicio. Yo voy a marcar en el medio de las 2 varetitas, dejo el marcador. Yo sé que aquí es donde inicié. Y así voy a ir punto por punto haciendo 2 varetas en cada uno de ellos. O sea que en total nos tenemos que encontrar con 24 varetas. Igual contemos. O sea que nosotros tenemos que contar estos 12 puntos, pero con aumento. 2 varetas en cada una de estas cadenitas. Bueno, miren cómo ya se va planteando y qué bonito que queda. Esto si seguimos así en redondito hacemos una roseta y quedan muy lindos. Acá ya llegué a mi punto número 12 con aumento. Lo voy a girar y quiero que observen estos puntos, miren. Esta hebra que está aquí, ahí, a ver si la puedo levantar. Ahí es donde nosotros vamos a sujetar los puntos que vienen. Acá, donde yo puse el marcador, está escondidita porque es la primera, es esta la hebra. Está como más a presión. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es contarlas y divisarlas. Al contarlas las estamos descubriendo dónde están porque todo es el mismo color. Ahí, ahí, ahí y aquí. En total, obviamente tenemos que tener 12, ¿sí? Las tenemos que divisar a todas. Entonces, acá vamos a seguir tejiendo. Yo ya voy a retirar mi marcador porque divisé dónde está la primera. La primera está aquí. Está un poquito a presión, pero ahora con la aguja voy a ver si la puedo levantar. Porque como es la primera, ahí está. Esta aquí es donde yo tengo que pinchar y comenzar a tejer la otra parte del corazoncito. Entonces, retiro mi marcador. Ahí. Y voy a comenzar con varetas dobles. Tomo 2 lazadas y pincho en esta que había preparado. Vieron que la levanté un poquito porque estaba como a presión
para poder divisarla. Cierro 2, cierro 2 y cierro 2. Les recuerdo que en esta sección de técnicas enseñamos a hacer estas varetas dobles, triples y los primeros pasos en el crochet, como para cuando te inicias y sos principiante y querés tejer, bueno, ya vas a ir viendo cómo hacer cada uno de estos puntos. Y obviamente acá también lo vas a ver en este trabajo, pero si quieres practicar y quieres verlo en más detalle y dedicado solo a estos puntos, bueno, buscas en la sección de técnicas, tocando en videos en nuestro canal, y ahí te van a aparecer todos estos puntitos que usamos en el tejido y siempre algunos tips, como por ejemplo estos corazoncitos. Bueno, en este punto tejí una vareta doble. Ahora voy a hacer una vareta triple, o sea que voy a pasar 3 lazadas enroscadas en la aguja. Ahí va de nuevo. 1, 2, 3. Y preparo para hacer mi vareta triple en el mismo espacio. Entro en este huequito del primer punto y tejo 2, cierro 2, cierro 2 y cierro los últimos 2. La vareta triple se cierra en 4 tiempos. Ahora, acá yo voy a hacer 2 cadenitas al aire, porque este va a ser el extremo del corazoncito. Yo quiero hacerle un picot, pero el picot lo voy a cerrar desde la vareta, no aquí en la cadena. Desde la vareta, en estos últimos 2 aritos, paso y tejo un punto deslizado. Ahí. Y ahora voy a repetir una vareta triple. Tengo las 3 lazadas, vuelvo al mismo punto y tejo mi vareta triple. Cierro 2, 2, 2 y 2. ¿Ven? Acá le estamos formando el piquito del corazoncito, que en lo personal a mí me gusta mucho más así. Ahora voy a tejer una vareta doble y la vuelvo a pinchar en el mismo espacio. ¿Ven? Aquí adentro. Ahí. Y tejo mi vareta doble. 2 y 2. Que la vareta doble se cierra en 3 tiempos. Bueno. Ahora vamos a saltar a la hebra que sigue. Y vamos a tejer varetas dobles. Tomo 2 lazadas, voy a girar y tengo que divisar dónde está el punto. Por debajo el que sigue, que sería este. ¿Ven? Ahí. Y acá vamos a pinchar y tejer esta vareta doble y una más. O sea que tejo ahí 1, 2, cierro en 3, nuevamente una vareta doble en el mismo espacio, cierro en 3. Bueno, ahora vamos a divisar el próximo y está aquí. Les digo que primero divisen dónde está. Fíjense dónde está porque es muy fácil perderse. Bueno, ahora vamos a tejer varetas triples. Hago 3 lazadas sobre mi aguja, busco el punto donde las voy a tejer y aquí mismo voy a tejer 3 varetas triples. Acá tengo una, nuevamente 3 lazadas, tejo la segunda, ahí cierro 2, 2, 2 y 2. Y ahora una vez más, 3 lazadas y en el mismo punto vuelvo a tejer una vareta triple. 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Miren cómo le vamos dando esa formita tan bonita, tan característica que tiene el corazón. Ahora vamos a repetir este mismo movimiento, pero en el próximo punto. Tengo 3 lazadas, acá tengo el próximo punto y voy a tejer 3 varetas triples. Acá ya hice mi otro grupito de 3 varetas triples y ahora vamos a tomar 2 lazadas y en el próximo punto, aquí en este, voy a tejer ahí una vareta doble, una vareta simple. Ahora, en el próximo hacemos una media vareta,
y un punto bajo. Y en el próximo hacemos un punto deslizado. Nudito para cortar y ajustamos. Listo, tenemos aquí esta preciosura. ¿Qué es lo que le podemos agregar? Yo a estos, por ejemplo, les agregué en punto cangrejo. Y así como están, si lo quieren hacer en el mismo color, van regresando punto por punto. Saltan aquí, también hacen un punto cangrejo en cada uno de los lados del picot. Y regresan todo alrededor con punto cangrejo. O pueden iniciar desde el centro, depende de qué lado lo quieren ver. Este, por ejemplo, lo hice con el mismo color. Miren qué bonito que queda. También lo pueden hacer con el mismo color o con diferente color. Miren lo que es este corazón. Es un sueño, realmente divino, divino, divino. Nos quedaría esconder estas hebras, hacer un nudito aquí y cortamos. Y tenemos este bello corazón para colgar, para aplicar en alguna ropita de bebé o ropa nuestra, en algún saco. Miren lo que son, divinos, divinos. Podemos hacer guardas. Bueno, infinidad de ideas para estos corazones bellísimos que son todo un clásico en el crochet. Miren qué bonito trabajo podemos hacer en un ratito nada más. Espero que les guste, que disfruten y téjanlos con el material que ustedes se sientan más cómodos y que más les guste. Sigamos tejiendo bonito.